Uno de ustedes puede guiarnos en oración. Señor nuestro Dios, te damos gracias en esta mañana porque podemos conectarnos, Señor, para tener este tiempo. Te estamos implorando que tú dirijas a nuestro hermano Ale en la conducción de la clase y que ella pueda ser de beneficio espiritual para nuestras vidas. Amén. Mira, Señor, nuestros hermanos que están en distintos lugares, muchos de ellos enfermos, te pedimos que tu mano sanadora sea sobre ellos y ellos puedan ser restaurados completamente. Amén. Aquellos que tienen secuelas, Señor, que tú les fortalezcas y puedan glorificar tu nombre y darte honra y gloria. Amén. Padre, te pedimos en esta mañana que tú nos bendigas en el tiempo y que este aprendizaje de tu palabra pueda ser bueno para nuestras vidas, no solamente para hoy y para saber, sino para el Señor gastarnos en ti, por Cristo Amén. Jesús. Amén. Ok, vamos a una pequeña serie titulada muy simple, en crecimiento espiritual. Y vamos a usar a Colosenses 2, versículo 19 como una base para comenzar. Colosenses 2, versículo 19. Pablo está hablando aquí de aquellos que estaban entretenidos en discusiones religiosas y no atendiendo lo que debían atender. Y él se refiere a ellos de esta manera: no haciéndose de la cabeza. O sea, de que en vez de ellos asirse de Cristo como la cabeza, estaban ocupados en otras cosas, inclusive en la adoración de ángeles. No haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, que es la iglesia, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y aquí hay un verbo y hay una palabra, crece. Y él no creo que esto lo pone porque trata de repetir, hay una razón aquí. Crece con el crecimiento que da Dios, lo cual indica que pueden haber diferentes tipos de crecimiento, pero lo importante es crecer con el crecimiento que da Dios. Y yo creo que el crecimiento espiritual es lo que determina cuán efectivos nosotros vamos a ser en el reino de Dios como trabajadores, como personas que han sido salvas. Y como dice también en Efesios 4, versículo 16, vamos a leer estas dos escrituras, de quien todo el cuerpo, nos vamos a comenzar con el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Podemos crecer en muchas cosas, pero si no crecemos en aquel que es la cabeza, es un crecimiento vano, un crecimiento pasajero, es un crecimiento que realmente nos va a hacer gigantes. Pero recuerdo lo que le pasó a Goliat, que fue un gigante y David lo venció. Así que el asunto no es crecer por crecer. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, volvemos a hablar de coyuntura,
que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe, ahí está, su crecimiento para ir edificándose en amor. Hay una gran diferencia entre ponernos viejos en el Señor y crecer en el Señor. Y yo he visto esto a través de mi vida, en cuantos se ponen viejos en la iglesia, pero no crecen. Así que no estamos hablando de un crecimiento en el tiempo que podemos llevar salvos, sino queremos estar seguros que podamos crecer. Yo creo que todos aquellos que ya tenemos cierta edad podemos estar de acuerdo con lo que yo voy a decir, que qué diferente sería si cuando teníamos 18, 20 años, tuviéramos el conocimiento que tenemos hoy. ¿Cuán diferente sería? Porque miramos atrás los errores que cometimos por falta de experiencia, de conocimiento, de entendimiento, cosas que quizás hasta nos avergüenzan. Y claramente algunas de las cosas que fueron eliminándose fue por nuestro crecimiento como personas. Nosotros físicamente nacemos para crecer. O sea, cuando venimos a este mundo, la primera misión que tenemos es crecer. Esa es la primera cosa que se supone que nosotros hagamos. No que aprendamos a leer, no que comencemos a hablar, comencemos a... inclusive nacemos con los ojos cerrados. Entonces, nuestra próxima acción o nuestra próxima misión en esos cortos días o semanas o meses es simplemente crecer. Para eso nacemos, para crecer hasta llegar a la vejez. Algunos de ustedes todavía no se pueden identificar con eso, porque muchos de ustedes todavía son jóvenes, realmente, en comparación a otros. Este es el ciclo normal de la vida. Nacemos y crecemos. Pero es también el ciclo normal de la vida espiritual. O sea, nacemos espiritualmente y debemos crecer. No crecemos, hay algo que no está bien. Porque debemos crecer. Debemos crecer porque la pregunta que podíamos hacer es, después de nacer, ¿qué? ¿Para qué nacimos? Bueno, tenemos que nacer y después tenemos que comenzar a crecer para que podamos comenzar a entender por qué nacimos, lo cual es una pregunta que se repite y que se esparce en diferentes maneras en nuestra vida, por aquí, por allá, por el otro lugar. ¿Por qué estamos aquí? No pedimos haber nacido. Nadie aquí escogió nacer. Nacimos y al principio no sabíamos ni por qué. Al principio creíamos que todo estaba en tomar leche. Es la primera cosa que traemos ya como una intuición. Tomar leche, mamar. Después nos damos cuenta de que hay algo más que mamar la leche, que hay otras cosas. Ya llega el momento en que la leche no es suficiente, porque ya la leche no satisface. Y algunos niños pues lloran porque ya esa leche que tomaban
no les dura el tiempo que antes les duraba y ahora lloran por hambre. Entonces tienen que comenzar en los lugares que se pueden hacer, le echan cereal, le echan algunas cosas adentro para que el niño no sufra hambre. Y la otra razón es para que se calle la boca porque no dejan dormir a los padres. Pero los padres nunca van a admitir eso. El pobrecito el niño. Ellos no lo dicen, pobrecito nosotros. Pero bueno, la primera verdad que queremos ampliar un poco es que no podemos crecer hasta que nacemos. Nos referimos a la vida normal. Sabemos que el feto crece dentro del vientre, pero estamos hablando cuando entramos a lo que es la vida. Cuando ya salimos a lo que es la vida del ser humano. Tenemos que nacer antes de comenzar a crecer. ¿Cómo se lleva esto a cabo? ¿Cómo es el comienzo de nuestra existencia? Bueno, de acuerdo a lo que todos entendemos o debemos entender, espiritualmente somos engendrados. Todo niño es engendrado. Así que si una mujer enseña que está embarazada y le preguntan, ¿qué te pasó? Bueno, ella sabe lo que pasó. Ella dice, yo no sé qué pasó aquí, nada, una mañana me levanté y estoy así. No, eso no fue así. Ella sabe lo que pasó. Ok, espiritualmente, Dios nos engendra. Juan, capítulo 1. Todos estos son versículos sencillos y simples. No hay que darle mucho rodeo. Esto es muy, pero muy simple. Pero la importancia que esto tiene espiritualmente para nosotros personalmente y para la iglesia es muy, pero muy profundo, porque tanto depende del crecimiento espiritual de los miembros que componemos la iglesia. Y el apóstol Pablo lo menciona muchas veces cuando él dice, no les pude dar comida sólida porque todavía sois niños, ustedes no están creciendo. No pueden masticar, no pueden comer. ¿Qué es lo que algunos gobiernos le dicen a las personas? Ustedes no pueden comer comida sólida, por eso que no hay nada en las tiendas. El día que puedan comer, entonces habrá. Mientras tanto, tratan de resolver con cocimientos y diferentes cosas. Porque realmente ustedes no pueden tener una buena digestión. Esas son la filosofía que son vergonzosas decirlas y que realmente muchos lo creen todavía. Ok, ¿cómo se lleva a cabo este crecimiento espiritual? Tenemos que ser engendrados. Juan 1:11, versículos muy conocidos, vuelvo a repetir. ¿Qué dice? Cualquiera de ustedes. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Juan 1:11. 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Okay. Este es el verdadero plan de Dios. Aquí es donde hay una separación entre el evangelio y las religiones que abundan en el mundo. Usted puede unirse a una religión. Usted puede unirse a una filosofía. Pero en el evangelio, para ser parte de la iglesia, es necesario tener un nacimiento espiritual del cual hemos oído tantas veces. Como Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, porque en el primer nacimiento no recibiste nada.
eso es lo que muchas personas dicen, yo soy cristiano desde que nací. No, no de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que nacer de nuevo. Yo sé que ustedes saben esto. No lo estoy diciendo porque yo creo que ustedes son ignorantes acerca de eso. Pero vamos a cubrir estos pasos. Son engendrados, dice aquí la Escritura, no por voluntad de carne. No es que yo soy cristiano por mi voluntad, porque yo me hice, porque yo leí la Biblia, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios interviene personalmente a través del medio del Espíritu Santo para que nosotros tengamos un nacimiento espiritual. Ahora, la otra pregunta, ¿cómo somos engendrados? Porque ahí nos dice que somos engendrados. Entonces, la pregunta que queremos hacer es ¿cómo es esto? ¿Cómo se lleva esto a cabo? Bueno, tenemos que volver a las Escrituras y encontrar la respuesta en la palabra de Dios. Nacemos porque hemos sido engendrados particularmente por dos medios. Sabemos que de parte de Dios, usando dos medios. Una es la palabra, y podíamos volvernos ahora a Juan 3:3, donde ya yo mencioné lo que Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Entonces, nacemos del agua. ¿Cuándo sabemos de que va a haber un nacimiento? ¿Qué es lo que dice la mujer? Ustedes, hermanas que están ahí, ¿qué es lo que dicen? Que se rompió la fuente de agua. Se rompió la fuente de agua. Entonces el agua está envuelta, ¿verdad? ¿Hay agua ahí? Sí, lo hay. Sí. Es algo verdaderamente, yo lo veo milagroso. Cómo el niño está envuelto en todas esas cosas y no se ahoga. Y por eso es que muchas mujeres dan a luz en piscinas, en lugares donde hay mucha agua. Y el niño sale en el agua y el niño no tiene mucho problema en comenzar a nadar después de unos días, porque está en su ambiente, en cierta manera. Esos son medios que han encontrado en los tiempos modernos. Ahora, ¿cómo podemos verificar esto? Primero de Pedro 1:23. Ustedes vayan buscando si quieren y por favor vayan leyendo, porque estas son las respuestas. Aquellos que son inquisitivos, aquellos que quieren saber, porque no pueden explicar cómo es que yo soy salvo, qué me pasó a mí. Ok, Pedro 1:23. Siendo renacidos. No de simiente corruptible, sino no de simiente corruptible. Entonces, padres cristianos no producen hijos cristianos. No de simiente corruptible. La salvación no se transmite de ser humano a ser humano. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Ahí está. Vive y permanece para siempre. Ok. Entonces, somos renacidos y la razón por la que dice renacidos, cada vez que hay una palabra que tiene esas dos letras antes, es como una repetición. Otra vez, vuelve a ser. ¿No? Ok, renacidos por la palabra de Dios, el agua, por el Espíritu. No hay vida sin Espíritu. Juan 6, versículo
63. Estamos poniendo aquí una base. Juan 6, 63. Y usted diría, esto lo sabe cualquiera. No estoy de acuerdo con eso. A veces creemos que hay quienes saben y no saben. Y si usted les pregunta en una manera muy simple que explique esto, no lo explica porque ni él lo entiende tampoco. Así que es necesario tener una base de cómo esto que nosotros llamamos la salvación, esto que somos hijos de Dios, cómo se lleva esto a cabo. ¿Fue porque levantamos la mano? ¿Fue porque fuimos al altar? ¿Cuándo se lleva esto a cabo? Tienen que haber dos ingredientes aquí. El primero de ellos, que no es los dos, pero Dios tiene que estar envuelto en esto y Dios lo hace por medio de su palabra, por su palabra, y no nos estamos refiriendo a la Biblia aquí. Yo creo que muchas veces, algunas veces nos confundimos y no siempre cuando se habla de la palabra se refiere a lo que está escrito. Dios todavía habla, ¿no? Y cuando Dios creó al mundo, Él nos dijo, deja buscar y a ver en qué libro de la Biblia para saber cómo crear el mundo. Él habló y fue, ¿no? Él habló y el mar se calmó. Él habló y los vientos cesaron. Hay poder en la palabra de Dios, lo que sale de la boca, la palabra inspirada que sale de la boca de Dios. Ok. ¿Cómo qué? Bueno, vete y no peques más. Toma ese lecho, levántate y vete a tu casa. Y el hombre lo hizo. Lo hizo. Sé limpio y el leproso fue restaurado. Poder en la palabra. Buscó en la ley de Moisés, que era lo que se conocía como la palabra de Dios. Así que el Dios utiliza el poder de su palabra. Y en Juan 6:63, si lo tienen, por favor, léanlo. El espíritu es el que da vida. El espíritu para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí está. Las palabras que yo he hablado. Entonces somos engendrados por la palabra y por el espíritu en una combinación poderosa, divina. Y la iglesia llega a existir por la misma razón. Isaías 66, donde hay una profecía de Isaías en referencia a lo que un día sería la iglesia. Cualquier pregunta, háganla, cualquier pensamiento que quieran añadir. Isaías 66, versículo 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día. ¿Nacerá una nación de una vez? No. Una nación no puede nacer en un día. Una nación lleva años y años y años para volverse una nación. Pero espiritualmente estamos tratando con Dios. Dios sí lo puede hacer espiritualmente. Dice aquí, ya que nadie jamás lo había oído, que la tierra podía concebir en un día, ya que una nación no podía nacer de una vez, pues él dice, pues en cuanto Sión, que es el pueblo de Dios. Cuando Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos.
Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que enlutáis por ella, aquellos que estaban tristes por ella, sintiendo lástima, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice sobre ella, paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Una profecía con referencia al futuro de Israel, que sería la iglesia, que Dios iba a ser una nación, iban a ser un día. Nos dice la palabra, todos sabemos lo que pasó en el Pentecostés, que fue el comienzo oficial de poner a la iglesia ya en moción. 3,000 almas que nacieron en un día, más aquellos que habían recibido el Espíritu Santo en el aposento alto, que eran 120. Ahora, para poder nacer, ¿es solo la responsabilidad de Dios o hay algo aquí que nosotros tenemos que hacer? De acuerdo a algunas religiones protestantes, el hombre no tiene que hacer nada. Por eso es que estas clases parecen sencillas y son sencillas, pero es que muchas veces ignoramos que hay denominaciones que se denominan protestantes y evangélicas que creen que en esto solo Dios está envuelto, que nosotros no podemos hacer nada. O sea, Dios viene, nos escoge, hace esto y aquello y lo otro, y que el hombre no tiene nada que hacer. Ellos le llaman a eso gracia. Yo le llamo desgracia. Por la simple razón de que eso no funciona. No de acuerdo a la palabra de Dios. El hombre tiene que hacer algo aquí. Y ya lo leímos y lo vamos a repasar ahora, porque aquí es donde se escapan grandes puntos doctrinales, porque estamos demasiado familiarizados con versículos bíblicos. Mas a todos los que le recibieron, no a todos a quienes fue impartido. O sea, el hombre tiene algo que ver con esto y es recibir. El acto de recibir es necesario para poder nacer de nuevo. Tiene que haber este acto de recibimiento donde se abre, que implica varias cosas. Implica la necesidad. Así que el pecador recibe lo que se le ofrece. Porque Dios está trabajando en su corazón, trayéndolo al arrepentimiento. El arrepentimiento es un regalo, pero el hombre tiene también que ceder al sentido de arrepentimiento, porque hay un arrepentimiento que no produce nada. El arrepentimiento de Judas, el arrepentimiento de Faraón, que se arrepintió ¿cuántas veces?
Pero el arrepentimiento que viene de parte de Dios produce en nosotros un dolor interno por haber ofendido a Dios. Entonces, el hombre sí tiene un papel que llevar a cabo en este asunto de nacer de nuevo. La parte del pecador es recibir. Ok, el que nace espiritualmente, nace con una esperanza. De acuerdo a 1 de Pedro 1:3, si ustedes quieren leerlo, lo pueden leer. Estamos viendo aquí estos puntos sencillos. 1 de Pedro 1, versículo 3. Hermano, antes de entrar a ese versículo, cuando usted hablaba acerca de la parte humana que uno tiene que dejar que esa palabra actúe. Sí. Si vamos a la palabra regenerar, o sea, fue engendrar. La mujer tiene que dejar que querer, claro, que ese hombre engendre en ella. Tiene que envolverse en eso. Tiene que estar involucrada en eso. Ok, 1 de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, otra vez la palabra, renacer, para una esperanza viva. El hombre espiritual tiene una esperanza viva. Una esperanza viva es como un fuego vivo. Algo que está activo. Tenemos una esperanza. Eso es algo muy, muy básico. Estas son enseñanzas de kindergarten, espiritualmente. Pero hermanos, muchas veces las pasamos por alto y nos olvidamos en los momentos de necesidad de nuestra vida espiritual, cuando estamos pasando por situaciones que nosotros nacimos para una esperanza viva. Eso me dice a mí varias cosas. Me dice a mí que no todo será siendo como es. Porque dice la palabra que el que espera, espera porque aguarda algo. La esperanza, la palabra nos lo está diciendo, está esperando algo. Y la fe es lo que hace posible que usted crea que se llevará a cabo. Ok, ahora vamos a ver la infancia espiritual. Hay dos etapas críticas en la vida de una persona y algunos de nosotros podemos decir amén a eso. Número 1, la infancia. Y número 2, la vejez. Y las dos son etapas delicadas en la vida del hombre y la mujer también. Somos vulnerables, muy vulnerables, cuando somos bebés. Y nos volvemos vulnerables cuando ya estamos ancianos. ¿Cuán vulnerable? Cristo le dijo a Pedro, cuando seas viejo, te llevarán a donde no quieres. ¿Recuerdan? Hay muchas cosas que a veces se pierden en la vejez. Es cierto. Menos mal que hay una hermana que lo sabe. La vejez. Perdemos o vamos perdiendo nuestra habilidad para escoger. En ocasiones, porque no nos dejan escoger. Y hay quienes luchan con eso, pero ¿qué va? Yo no he llegado a esa fase todavía porque
pero sé que está al doblar la esquina. Ahora que tenemos esta edad, es como que los roles, alguien me dijo a mí que la palabra rol no sabía usar, pero yo la encontré en el diccionario en español. Es el papel que uno juega, donde nosotros le decíamos a nuestras hijas, cuando ustedes vayan a tal lugar y lleguen, nos llaman para saber. Y esto se ha volcado, esto es al revés ahora. ¿Por qué ustedes no han llamado? ¿Dónde han estado ustedes? Pero ven acá, nosotros somos los padres. Nosotros no nos tenemos que dar cuenta dónde nosotros estábamos. ¿Con qué amigos estábamos hablando? ¿Por qué llegamos a la casa a las 11 de la noche? No tenemos que dar cuenta. Ustedes tuvieron que darnos cuenta nosotros. Bueno, quizás un día sí. Y es por la preocupación que ellos tienen que nos haya pasado algo a nosotros. Algunos de ustedes no entienden eso, ¿verdad? Es una etapa delicada en nuestra vida. Sí, Ya no podemos tragar como tragábamos antes. es Ya no verdad. podemos masticar como masticábamos antes. Ahora masticamos con cuidado. Así es verdad. Porque se nos puede romper una muela o un diente. Y ya eso es un problema serio. De dentistas, de taladros, de poner aquí esto, de poner lo otro. Y ya eso no es como era antes, que entras y sales. Ahora es una serie de citas y vamos a poner y vamos a quitar y vamos a quitarte eso ahí y te vamos a poner una serie de tornillos en la encía y no te la podemos poner porque la encía tuya es muy finita, entonces tenemos que ponerte ahí otra cosa, una muela o dos muelas. Yo tenía un tío abuelo que él cuando perdió los dientes dijo yo no quiero dentaduras y vivió el resto de su vida sin dentaduras. Y yo le decía, tío abuelo, ¿no te molesta eso? Dice, yo con las encías mías, él me decía eso a mí, las encías mías son como cuchillas afiladas. Yo puedo comer chicharrones y partirlo con la encía y no siento nada. Ay, qué cómico. Bueno, él era así. Y así vivió feliz hasta que murió. Porque hay cosas que son reales en la vida. Cuando tenemos dentaduras, tenemos que ponerlas en agua de noche y tenemos que, como el que pone una ropa ahí para mejor, ¿cómo se llama? Remojar. Remojarla y después sacarla. Después hay que ponerle cemento para ponerla en la encía para que no resbale. Porque si habla mucho, se le va la Se le cae. encía y después las encías, las dentaduras tienen su propia bulla porque si resbalan ellos están que parecen que son españolas que están bailando con castañuelas y son así la realidad. Algunos de ustedes se ríen, no se ríen mucho. No se ríen mucho. La vejez espiritual llega. En algunos países, muchos niños no sobreviven su infancia. Esa es una de las realidades de la vida nuestra hoy. Que hay millones de niños en el mundo que no pasan de su infancia por situaciones de nutrición, por situaciones de enfermedades que los atacan a una edad muy temprana. Sí, Por lo tanto, los años de la infancia son críticos. es verdad. Y el comienzo de la infancia espiritual es crítico. En los primeros tiempos, cuando nos convertimos a Dios, son críticos. Porque pueden ocurrir muchas cosas. No entendemos muy bien la palabra de Dios. No comprendemos cómo algunas cosas funcionan. Amén. Sí. Y podemos cometer muchos errores
Ujú. y podemos ser guiados por la mano de alguien que tenga malicia espiritual y nos puede desviar del camino, influenciando con doctrinas falsas. Yo he conocido personas que han tenido aparentemente lo que es una experiencia de arrepentirse delante de Dios y por no conocer la palabra comenzaron a estar codeándose con personas que estaban o asistían a las reuniones de los testigos de Jehová y por no conocer la palabra fueron desviados, o por las creencias de los adventistas, o por la creencia de que hablar en lenguas es la evidencia del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas creencias que abundan. Entonces, aquí es donde entran algunas cosas en nuestra vida espiritual. La paciencia de los padres con los niños. Todo padre tiene que tener paciencia o va a perder los pelos que tiene alándoselo. Porque cuando usted le dice a un niño no toques, entonces cuando se encapricha que quiere tocar. Él puede haberlo visto ahí todo el tiempo y nunca haberle pasado por la mente tocarlo. Pero en el momento que le dice no toques, entonces es cuando él quiere tocar. Y es así. Porque yo conozco estas cosas, yo fui niño también. Yo me recuerdo cuando mi madre me decía cuando íbamos a salir, íbamos a una casa ajena, y decía, cuando llegues a la casa tal, no pidas nada. No pidas nada. Pues siempre hay uno que dice, yo quisiera tomar agua. Y mi mamá me decía, tú mírame a los ojos y yo te voy a hablar con mis ojos. Me recordé de el Salmo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debe andar. Y dice ahí, te guiaré con mis ojos. Mi mamá no tenía que decir nada, nada más que guiarme con los ojos. El error era decirle, mamá, ¿y por qué me estás mirando así delante de los demás? Eso complicaba la situación. Los muchachos son tremendos. Hay una pequeña anécdota donde van a una casa y entonces los invitaron a almorzar. Y entonces cuando van a comenzar, estos son en los tiempos antiguos, hermanos cubanos y hermanos de otros países, la costumbre de tomar sopa siempre por las tardes. La sopa era parte de la cena siempre. Sopa todos los días. Y después venía la comida. Entonces la señora de la casa le va a echar sopa al niño en el plato, al niño, la familia que vino. Y la mamá le dice, no le ponga sopa al niño en el plato, que a él no le gusta. Y dice el niño, que a mí no me gusta, si eso es lo que más me gusta a mí. Le hizo pasar tremenda pena a la madre. Y cuando llegaron a la casa de ellos al otro día, le pusieron un plato de sopa bien grande. Y cuando lo terminó, ponle otro plato más de sopa. Mamá, que estoy lleno. No, pero sí que la sopa es lo que más te gusta a ti. Por eso es que los padres tienen que tener paciencia con los niños. Y estoy hablando cosas aquí que quizás alguien dice, pero esta clase, ¿por qué yo la necesito? Porque nosotros hemos perdido mucho. Y estamos viendo una generación que no tiene enseñanza. Una generación que, por ejemplo, pueden haber dos adultos hablando y un muchacho se mete por el medio y no dice permiso. O que un muchacho se mete en una conversación a dar su opinión. No, pero
Eso costaba, hermano, un castigo grande. Cierto. Hoy se mete por el medio y posiblemente tumben a uno. O pasan corriendo. O pasan corriendo, lo dicen, eso no es así, porque en la escuela dicen esto. Entonces, la niñez de hoy se parece mucho a la niñez espiritual de muchos hoy. ¿No? Sí, Porque no hay enseñanza espiritual. cierto. Y es necesario enseñar a los niños espirituales, porque todo, hermano, no puede ser predicación tipo exhortación. No hagan, hay que enseñar. Todo no puede ser enseñanza, y yo aprecio, ¿ok? Cuando oímos una lección, oímos una predicación que nos alienta, pero nosotros no podemos vivir de aliento. Nosotros necesitamos la doctrina, nosotros necesitamos comer carne espiritual. Tenemos que saber morder la sustancia de las profundidades del Señor. No todo es aliento, no todo es tipo de predicación que vamos a vencer, que vamos a vencer. Bueno, sí, todo está bueno, pero eso no me alimenta a mí. Me estás hablando de algo neutral, no tangente tampoco, algo que no es tangible. Hay cosas que son básicas. Entonces, la iglesia como madre tiene que hacer este trabajo porque era una de las cosas que el apóstol Pablo exhortaba a los pastores más jóvenes a que ellos lo hicieran. En 2 Timoteo 4:2 dice aquí que prediques la palabra, punto y coma. Algún hermano dice, me encanta esa palabra de eso que usted dijo, que coma. Punto y coma. Primera cosa, predica la palabra. Punto y coma. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Instar. Instar. Podemos predicar lo que querramos, pero si no hacemos responsable a la persona por lo que ha oído, hermano, estamos perdiendo el tiempo predicando. Tenemos que hacer responsable a nuestros hijos. Si usted tiene hijos y usted le dice esto y esto y esto y esto, ya es más o menos un tipo de predicación. No lo haga por esto y esto y esto y esto, pero usted no puede dejar que eso se quede ahí. Usted tiene que instar. ¿No es eso lo que los padres tienen que hacer? No basta con decirlo. Hay que enforzarlo. Y esa palabra no sé si está correcta en español, decirlo, o esa frase. Hay que llevarlo al punto donde ellos tienen que dar cuenta. Ok. Entonces, nos dice aquí, recuerde que esto es un estudio, esto no es una predicación. Ok, 4:2, que prediques la palabra, punto y coma, que instes a tiempo y fuera de tiempo, punto y coma, redarguye. ¿Qué significa redarguir? A ver, hermano Adrián. Convencer. Exactamente. Mira, hay un hermano Adrián que está en El Salvador. Gracias. Significa convencer. Convencer. Sí. Disculpe, ¿en qué libro estamos? Estamos en 2 Timoteo 4. Gracias. Sí, es que aquí nosotros hemos perdido como 4 veces la conexión. Oh, perdón. Estamos hablando de la responsabilidad que los padres tienen con sus hijos cuando nacen, que no basta con
poner ciertas leyes o decirle ciertas leyes, pero que hay que instar. Dice predica, insta. Después dice redarguye, convence. No hay una cosa más molesta para un predicador o un pastor que hayan personas en su congregación que no están convencidos. Que están ahí pero no están convencidos. Eso tiene que molestar. Y si hay que hablar con ellos personalmente, se habla. No para pedirles cuenta, pero uno quiere convencer con la ayuda del Espíritu de Dios en lo que hay una duda, donde no se ve claramente. Convencer con fundamento. Sí, y yo creo que cuando un pastor tiene Con argumentos. discernimiento, puede ver eso en los rostros de aquellos que están oyendo. Tiene que darse cuenta. No lo están recibiendo porque no lo entienden, entonces hay que convencerlos a ellos. Hay que tomar tiempo. Ese es el trabajo de pastorear. No es porque yo lo prediqué y ya todo el mundo lo entiende. No sé, usted tampoco lo entendió la primera vez que usted lo oyó. Porque yo no sé cuántas veces lo he dicho, bueno, cuántas veces los padres tienen que decirle a los hijos. Y la razón es muchas veces por falta de madurez. La otra sería por causa de una actitud de rebeldía. Y espiritualmente es igual, dice aquí, redarguye, reprende, No te vayas. exhorta. Aquí volvemos ahora, con toda paciencia y doctrina. Ok, con toda paciencia. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Con toda paciencia. Entonces, Tienen que repetirlo. Entonces, ponerse en el lugar del oyente. Ok. ¿Qué dijo la hermana? Repetirle. Repetirlo, sí. Sí. Insistir. Está bien. Porque paciente no es que diga, bueno, hermano, ustedes saben que ya yo solo en el mensaje anterior y hablar con esa paciencia. No, eso no. La paciencia es seguir, constancia, Insistir. Perseverancia. Ayúdenme, porque hay muchas palabras. Sí, pero es tomando todo el tiempo que sea necesario y usando todos los recursos que sean necesarios. Paciencia. Y se pueden usar muchas cosas, se pueden usar ilustraciones, se pueden usar ejemplos, se pueden usar inclusive objetos, clases objetivas. Ok, dice aquí, con paciencia y doctrina. Por eso es que yo soy un ferviente creyente de dar atención a la doctrina. La doctrina tiene una función de tal magnitud que una vez que somos constantes en predicarla, llega el momento en que las cosas comienzan a cambiar. No cambian con exhortaciones. Recuerden que yo he sido pastor por muchos años. Usted puede exhortar todo lo que quiera, ponerse colorado en la cara hasta que las venas parecen tubos aquí. Usted puede exhortar todo lo que quiera y dar cuantos golpes en el púlpito que quiera dar. Saltar, brincar y golpear. Eso no va a ayudar a nadie. Pero agarra la doctrina y comienza a aplicarla. Un poquito aquí, un poquito allá. Un poquito aquí, un poquito allá. Ser constante con la doctrina edifica, fortalece, exhorta, abre los ojos
al pueblo de Dios. Le enseña cómo vivir, cómo comportarse. Por eso es que el apóstol Pablo habló tanto usando estas palabras, la sana doctrina, la sana doctrina. Y eso me llama a mí la atención. Así que Dios. esto es muy, pero muy importante. Hay una escritura donde podemos ver también que la responsabilidad hacia el bebé es, el bebé tiene que tomar la leche, ¿no? Tiene que tomar la leche. Primero de Pedro 2:2, alguna pregunta, algo que quieren añadir. Desead como niños recién nacidos la malanga espiritual no adulterada. El fufú de plátano no adulterado. Eso es lo que dice la palabra. ¿Qué es lo que dice, hermano? Dice, alguien dice, mira, yo no sabía que la Biblia decía que tenemos que recibir una malanga espiritual. Eso no es lo que dice la Escritura. Eso lo dije yo. Recibir la leche. Leche. Porque el niño no tiene dientes. El bebé no, la leche no se mastica, se traga. Así que nosotros también, dice aquí, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Qué significa no adulterada? Yo sabía que la leche comete adulterio. Hermano, ¿qué significa la leche no adulterada? Que esa leche no tiene ningún ingrediente o algo que se le ha echado. No es leche, solamente es leche. Que no tenga agua. Que no tenga agua. Ahí está. Ya no está pura. Ok, en los tiempos aquellos, cuando los dinosaurios estaban en la Tierra, venían los vendedores de leche por las casas. Leche, leche, a las 6 de la mañana, con un caballo con 2 tanques de cromo, así, con leche. Y yo me recuerdo a mi mamá, todos salían con sus utensilios, con sus y le decían cuánta leche querían. Entonces, la leche, cuando tiene agua, que usted la pone en un vaso, tiene la tendencia a hacer como un pequeñito círculo como azul alrededor del borde de la leche. Sí. Eso significa que tiene agua. Ustedes lo han visto. Dice, hermano, por ver que lo que estoy acostumbrado es a ver agua con un poquito de leche y es casi todo azul. No, hermano, no, eso no es leche. Eso es agua con sabor a leche. No oí esa parte. Ustedes nunca han visto eso en un vaso. Porque algunos pueden preguntar, ¿y qué es leche, hermano? Estamos más y tenemos que explicar qué es la leche. Hermano José, ¿qué es la leche? Con leche espiritual. No, la leche literal. No. La de la vaca, la de la vaca, la de la vaca. Hermano, yo recuerdo, yo no tenía mucha edad, no es que tenga mucha edad, pero yo recuerdo el lechero que pasaba por la casa gritando, lechero, lechero, y todo el mundo tenía que sacar su litro afuera. ¿Nunca viste el círculo azul en el vaso? Por supuesto que sí, hermano. Ajá. Porque el hermano está diciendo la vaca. Hermano, ¿y la mamá qué? Bueno, ¿cuál es la leche, pregunta? es verdad. No, hasta la chiva, hasta la burra. No me metas a la chiva ahí, hermano. Bueno, a mí me criaron con leche de chiva. Pues créame que yo la he probado y prefiero la de chiva que la de vaca. Ya, bueno. Como el guajiro,
que dice que compró esto y compró lo otro, y compró una chiva y todo eso por medio peso. Pero mira, hermano, déjame decirte que hay mucha leche adulterada hoy. Amén, amén. Mucha leche espiritual que está adulterada, que no es leche pura. Es más, han trabajado de tal forma, en una forma tan sigilosa, que le están echando chocolate espiritual a la leche y otros sabores para que la gente se lo tome. Tenemos la leche en polvo. Hay muchos tipos de leche en lata y demás de cosas. Pero cuando el apóstol Pablo o Pedro está hablando aquí, está hablando de una leche que es pura, la pura palabra de Dios. A que dice, hermano, pero si no la adornamos, la gente no se, o si no le echamos esto o lo otro, no se lo van a tomar. Bueno, pero entonces lo que se van a tomar no le va a servir tampoco, porque no es pura. Y la que alimenta de acuerdo a la palabra de Dios es la leche pura. Alguien dice, pero bueno, pero hermano, esta es la Biblia, mire. Esta es la Biblia. ¿Cuál usted va a ser juzgado? Dice, ¿por qué Biblia? Por la que usted tiene, la que usted lee. Si la que usted ha leído siempre ha sido la Biblia en español, Dios no lo va a juzgar a usted por algunas diferencias que hay en la Biblia americana, porque usted nunca la leyó. O la de la India, o la de la rusa, o la china, o la japonesa, la que sea. Usted va a ser juzgado por lo que usted sabe, por lo que usted ha leído. ¿Usted entiende? Entonces vivimos en tiempos donde, claro, las generaciones van cambiando y hay ciertas palabras que ya están obsoletas ya. Pero hay que tener mucho cuidado de que en las palabras que estamos quitando, no vayamos a quitar el significado al versículo, como muchas veces hemos dicho. Que en algunos lugares la sangre de Cristo ya no aparece y lo que aparece es sacrificio. Y eso no está correcto. Yo lo creo correcto. Porque tenemos que beber la leche espiritual. La oración es algo necesario en la vida de un cristiano que va a crecer. La obediencia a la palabra de Dios es de suma importancia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en nuestra ignorancia. Beber la leche, oración, obediencia, la alabanza, la adoración a Dios, todo esto nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. Porque hay muchos peligros en nuestra infancia espiritual. Y terminamos con la realidad de la carnalidad de la cual los niños todos están afectados por eso. Y usted lo ve. Porque hay niños también de 60, de 70 años, de 50 años. Niños espirituales que se comportan como los niños pequeños. Hay algo que pasa con los niños, que los niños tienen la tendencia a atorarse. Se atoran. Se meten cosas en los oídos, en la nariz. ¿Usted nunca se metió un frijol en la nariz? Dice, hermano, yo nunca me he metido frijoles porque usted no los tiene, hermano. Nunca comió frijol. Yo me recuerdo una vez que una de mis hijas se metió un grano por la nariz y pasamos un susto tremendo para poder sacarle eso. Una vez, una de mis hijas, no voy a decir cuál de ellas es, yo la fui a recoger a la escuela y la estaba esperando en el carro, y cuando viene que el sol refleja así, le digo, Juanita, ¿qué tú tienes ahí en el oído? Dice, ¿qué es, papi? Dice, tú tienes algo ahí enrollado en el oído. Y llegué a la casa con un par de pinzas muy cuidadosamente y le metí las pinzas aquí en el oído y le saqué un rollito de papel
que tenía como una pulgada de largo, ya envuelto en lo que se llama la cera, ¿no? Y se lo saqué. Yo dije, yo no sé cómo tú podías oír con eso metido allá adentro. Pero ese es el niño. Porque si usted se mete un papel en el oído a esta edad de 30, 40 años, simplemente para saber cómo se siente el oído, o déjame aspirar este grano de frijol por la nariz, a ver cómo se siente. Esas son cosas que los niños hacen. Y espiritualmente, cuando se es niño en la doctrina, no estoy hablando del niño del que lleva 6 meses en la iglesia. Hermano, el niño espiritual puede estar en la iglesia 20 años, no acaba de crecer. Está en una condición anormal. Niños anormales. No maduran nunca, hermano. Nunca maduran. Entonces hoy... Siempre están verdes. Exactamente, la sociedad ha cambiado ese nombre y yo estoy de acuerdo que no se le llaman anormales, se le llaman especiales. Pero espiritualmente no aplica eso. Hay una normalidad de que llevas 25. Hay una anécdota que no sé si la puedo compartir de 1 minuto, hermano. Sí. Es como un chiste, ¿no? Dice que la mamá llevaba al niño al doctor porque no crecía. El niño medía 30 centímetros y ya tenía 15 años. Le hicieron todos los exámenes y no pasaba de 15, 20 centímetros del niño. Cumplió 20 años, 25 años y no crecía. Y dijo el médico, si este niño no crece, ya le hicimos todos los exámenes, quiero ver el papá. Quiero conocer al papá. Cuando el papá entró por la puerta, el papá medía igual, 25 centímetros. Pero nosotros no somos hijos de un fenómeno. No. Nosotros somos hijos de un Dios grande y tenemos que crecer a la estatura de Dios. Bueno, esto es lo que dice la palabra, la medida de Jesús. Porque hay personas que llevan 25 años diciendo que son cristianos y todavía no saben tratar al prójimo. Todavía no saben conversar. Que Dios nos ayude, hermano, porque queremos crecer. Nuestro crecimiento tiene que ver mucho con nuestra función, en cómo Dios nos va a usar, en cómo vamos a ser efectivos en el reino de Dios. Y si hay algo que todo cristiano verdadero desea y quiere, es que Dios me use. Quiero ser de servicio efectivo en el reino de Dios. La clase queda aquí. Seguiremos el próximo sábado, permitiéndolo el Señor, a menos que haya algo que ustedes quieran compartir. Vamos a despedir en oración. Vamos a dejar que uno de ustedes nuevamente nos despide en oración hasta el próximo sábado. Uno de ustedes, hermano. Amado Dios, soberano Rey que habitas en gloria y en todo lugar, te damos Dios por el privilegio que nos has dado en esta mañana de poder escuchar tu palabra, Señor, de labios de nuestro hermano Alex Figueroa. Gracias, Señor, porque tú utilizas a tus siervos, Señor, para traer corazones. Gracias, Dios, porque tú eres quien produces el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te rogamos, oh Dios, que esta palabra pueda producir el efecto en cada uno de nuestros corazones, amado Dios, que podamos, oh Dios, compartir ella con nuestros hermanos, oh Padre eterno, con aquellos que necesitan de ti, oh Dios de la gloria. Te rogamos, oh Padre, que prosperes nuestra semana, Señor, de cada uno mis hermanos del mundo entero, Señor, guárdales, susténtales y tú seas nuestra ayuda, nuestro estandarte a cada momento. Te lo imploramos, Dios, te damos muchas gracias por la obra que tú hasta aquí has hecho y la que tú seguirás haciendo para en cada rincón. Amén, aleluya. En Cristo te damos gracias, amén. Amén. Amén.